Soledad Martínez es diputada nacional por el PRO. Yo le preguntaba cuando nos encontramos en el estudio si realmente era un fenómeno de la nueva política, que ojalá existiera, la nueva política argentina. ¿Puedo decir la edad? Sí, claro. 28 años, diputada de la Nación. Y le preguntaba cuál es la sensación de una diputada que ocupa una banca en el Congreso de la Nación, cuáles son las responsabilidades que caen, no por la condición política, sino por la juventud y todo lo que representa de una generación. La verdad que es mucha responsabilidad, porque en esta Argentina en donde siempre año tras año se piden políticos nuevos, ¿no? y gente que refresque un poco la política. Vos decís, aquí están, estos son. Sí, pero cuando llegamos hay mucha presión, ¿no? Sobre los nuevos. Entonces es un desafío, una responsabilidad, pero que en este primer año y pico que tengo diputada, la verdad es que ha sido satisfactoria. Pero ya Soledad Martínez había ocupado otras funciones políticas. Sí, fui concejal por el partido 3 de febrero, yo soy de allí, 2 años, y anterior a eso siempre estuve ligada al PRO, que es el partido en el cual milito y participo. ¿De familia política? Sí, familia peronista, un abuelo que viene de la actividad gremial, que fue delegado de la UOM, y un papá afiliado al partido peronista, así que sí, hay como un vínculo. ¿Qué dice una familia peronista cuando aparece una hija del PRO? En mi caso no tuvieron muchos peros. La verdad que mi vocación siempre estuvo en ayudar, en participar, y encontré en el PRO el espacio. Y un papá cuando ve al hijo contento no tiene muchos peros. Y cuando ve una hija más. Sí, también. Diputada, ¿cuáles son las preocupaciones de la juventud del PRO? ¿Cuáles son las preocupaciones del PRO enfrentando un momento político de un país complejo, con las necesidades urgentes que tiene la Argentina? Porque además la diputada integra comisiones de educación, de combate a las adicciones, recursos de naturales, medio ambiente. Las preocupaciones hoy en Jóvenes PRO, que son un poco nuestras banderas, ¿no? Por las causas por las cuales luchamos, tienen que ver con la desigualdad que hoy viven muchísimos jóvenes argentinos, la falta de oportunidades, una educación que no es para todos, problemas ambientales que en nuestra generación los va a vivir más que esta, la pobreza, que todavía la mitad de la población hoy Sin embargo, el gobierno dice que descendió el índice de pobreza. Sí, los índices del gobierno no son los índices del resto de los argentinos, ¿no? Están bastante lejos de la realidad. Yo soy de provincia de Buenos Aires y no veo una evolución y un camino ascendente respecto a eso. Todo lo contrario, el conurbano sigue siendo uno de los lugares más pobres del país. ¿Los más pobres son más pobres? Yo creo que sí. Hoy en Argentina sí, y es lo que uno recorriendo los barrios va viviendo. ¿Hay una clase media que se empobreció o se quedó ahí? Yo creo que hay un poco y un poco, pero lo importante es que Argentina sigue teniendo la mitad de su población por debajo de la línea de la pobreza. Y eso este gobierno, que ha tenido un crecimiento económico durante los últimos años, no ha sabido aprovecharlo. ¿Sabe, diputada, lo que pasa? Que lo que usted dice es así, pero también hay una realidad, que es el consumismo de esta sociedad. La gente cada vez consume más, cada vez tiene más plata en el bolsillo, contradictoriamente a lo que usted dice, que es cierto, los pobres son cada vez más pobres y cada vez más pobres. Usted recorre las provincias también. Sí, coincido, es un fenómeno muy argentino el de consumir, y creo que ahí es donde debería haber políticas económicas y un Estado activo tratando de solucionar y aportar, ¿no? a este fenómeno. ¿Mauricio Macri candidato a presidente? Yo creo que sí, creo que sí y lo veo convencido. Me encantaría que él encarne una propuesta alternativa a Cristina Kirchner. Creo que es el único dirigente hoy en Argentina que puede presentarse y plantarse frente a este modelo kirchnerista. Pero a la convocatoria de Mauricio Macri de hacer un frente común, la respuesta fue prácticamente nula o nada. Sí. Alfonsín habló directamente que no, la Unión Cívica Radical no estaba para un rejunte político, textuales palabras, ¿no? El PRO es un partido distinto, no es un partido tradicional, no es la UCR, no es el PJ. Nosotros venimos a proponer renovar en serio la política. Y la propuesta de Mauricio Macri tiene que ver con eso. Hoy él es el único, es el mejor posicionado frente a Cristina Kirchner, y dejó de lado ese posicionamiento y ese liderazgo en pos de acordar algunas políticas de Estado entre los distintos sectores de oposición.
Y la postura de Alfonsín, y esto es una apreciación personal, me parece que es un poco mezquina y egoísta, ¿no? Creo que a veces los dirigentes de los partidos tradicionales se creen el microclima de su interna política partidaria y terminan creyendo que lo que sus propios militantes le dicen es lo que la sociedad está pidiendo. Yo creo que no, creo que hace falta bajar los egoísmos, bajar los egos, los divismos que hay en política y sentarse en una mesa y acordar qué es lo que queremos para este país. Lo podemos acordar entre todos. Ojalá que tomen, Alfonsín y otros, la propuesta de Mauricio y podamos sentarnos y definir entre todos qué políticas, llegue quien llegue, no vamos a discutir y no vamos a trabar. Hace pocos días, 2 o 3 días, hubo una reunión cumbre, Alfonsín, Julio Cobos, y prácticamente manifestaron que la oposición real, con posibilidades de ganarle a Cristina Kirchner, es la Unión Cívica Radical. Me parece bien. Vuelvo a lo que dije antes. Yo creo que los mismos que nos trajeron hasta aquí, los partidos tradicionales, no pueden brindarnos nuevas soluciones. Creo que hace falta realmente una renovación dirigencial en la política, generacional también, que muchos jóvenes se involucren y participen. Y hoy el espacio que le está dando lugar a los jóvenes es el PRO. Soledad, un prototipo, una figura políticamente de su partido o de otro partido por el que usted sienta realmente admiración, por empeño, por trayectoria. Yo admiro a Mauricio Macri, por él es en parte también que elegí el PRO y no otro espacio político. Y después hay muchos dirigentes como Gabriela Michetti, como Jorge Macri, de los cuales respeto muchísimo, quiero muchísimo y aprendo cada día. ¿Y de los que ya no están? Qué difícil de los que ya no están. Esa es la pregunta. No me animaría. Un Balbín, un Alfonsín, un Perón. La verdad es que, obviamente, a ver, mi familia es peronista, siempre me han hablado de Perón, de Vita, les tengo muchísimo respeto, les tengo hasta más cariño, te diría, que por los radicales, las cosas que uno va teniendo en su familia, ¿no? De sentarse a comer los domingos y hablar de esas cosas. Pero hoy creo que necesitamos héroes de carne y hueso y que estén activos en la política de hoy. Sí. Soledad, ¿qué son los Jóvenes PRO? Jóvenes Soledad PRO, Martínez es presidenta de Jóvenes PRO. Sí, Jóvenes PRO es una agrupación política de jóvenes cuyo principal objetivo es transformar la política argentina y aportar a que tengamos un país mejor. Estamos convencidos de que se puede tener un país mejor y que necesita ese país de nosotros, los jóvenes, para cambiarlo. Trabajamos por eso, recorremos por eso y hacemos nuestras las banderas de la mayoría de los jóvenes, ¿no? Las que hablábamos hace un rato, la educación, terminar definitivamente con la pobreza, la inclusión de los chicos. Pero ¿se interesan realmente los jóvenes en la política? Soledad Martínez aparte. Sí. Y los cuadros de Soledad Martínez, ¿cuántas personas trabajan en su comisión en el Congreso? En mi equipo hay 6 personas, 6 jóvenes. 6 personas más que están ustedes en el Congreso. Sí. ¿Jóvenes todos? Sí, tienen todos menos de 40 años. Pero ¿cómo se hace para que se interese? Repito, haciendo abstracción de lo suyo. Yo creo que en este último tiempo ha habido muchos hechos políticos que motivaron a los jóvenes o a mi generación a participar un poco más activamente de la vida pública. Todavía son menos los que se animan a militar activamente en política, pero sí recorriendo provincias y distritos vemos que hay muchos jóvenes interesados en temas puntuales que requieren soluciones, como los que hablábamos recién. Y creo que esa es la oportunidad de muchos de los que ya estamos, como yo, de ser facilitadores de aquellos jóvenes que todavía no se animan a meterse en política. Porque a veces la realidad es que la vieja política no nos da la bienvenida. Entonces ahí tenemos que estar nosotros para abrir la puerta y que sean más los que se suman. No, además la política, esta gestión, que evidentemente es dura. Sí. Es dura y yo no creo que sean las mejores armas las que usa esta gestión para todo lo que se animen a enfrentarla, ¿no? Coincido con vos. Soledad Martínez, muy bienvenida. Muchas gracias. La mejor de la suerte. Soledad Martínez, 28 años, diputada de la Nación por el PRO. Seguimos, director.